Bueno, vamos a seguir con el tema de San Marcos y con Santa Teresa, que me cayó de perlas hoy la lectura de Santa Teresa porque esta semana no me dieron tiempo y madrugué, y entonces madrugué a leer a Santa Teresa. Es buena hora, a las 6, 5 de la mañana es buena hora para leer, aprende uno mucho. Más tarde lo va cogiendo el día, el tráfago de las actividades y ya no lee. Yo me encontré un texto que nos cae de perlas, a todos nos cae de perlas. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, la parábola de la semilla que crece. Decía, versículo 26, allá íbamos, precisamente íbamos en San Marcos ahí, y me cayó de perlas, porque es muy bueno para explicar lo del reino de Dios. El reino de Dios es como un hombre que arroja la semilla en tierra y ya duerma, ya vele de noche y de día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. De sí misma da fruto la tierra, primero la hierba, luego la espiga, enseguida el trigo que llena la espiga. Y cuando el fruto está maduro se mete la hoz porque la mies está en sazón. ¿Sí? ¿A qué asemejaremos el reino de Dios? Decía. ¿De dónde tomaron la parábola? Es semejante a un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero sembrado crece y se hace más grande que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden abrigarse las aves del cielo. Y con muchas parábolas como esta se proponía la palabra según podían entender. Y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos se las explicaba todas aparte. Esta ahí se las voy a explicar. El reino. El nombre del reino de Dios aparece en el Evangelio muchas veces y aparece con connotaciones diferentes. Cuando ustedes dicen, venga a nosotros tu reino, y Jesús dice, el reino ha llegado a vosotros, y en otra ocasión dice, el reino está en vosotros. El Señor se está refiriendo a situaciones iguales y diferentes, le pone matices diferentes. No es fácil entender eso. Y eso de que crece en nosotros dormido, despierto, y que es como un grano de mostaza. Cuando nosotros nacemos, nos bautizan, pero nos bautizan y el Espíritu Santo entra en nosotros. Y esa es la semilla del reino. Cuando Jesús dice, el reino ha llegado a vosotros, quiere decir que Él llegó a nosotros. Él está con nosotros. Él es el portador del reino, el donante, el dador del Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, estamos pidiendo varias cosas. La primera cosa, estamos pidiendo que el reino de Dios que está en nosotros crezca en nosotros. O sea, que Dios mismo se ensanche en nosotros y que cuando el hombre viejo muera, todavía el hombre viejo está ahí. La soberbia, el orgullo, la vanidad, la agresividad, la envidia, la pereza, la lujuria, ahí está. Por eso, cuando ustedes van a ver en las moradas, es el crecimiento del reino de Dios en nosotros, la desaparición del pecado y la huida del demonio. Cuando uno ve en las moradas ese proceso que Santa Teresa va llevando, pero va diciendo cómo llevarlo del reino. Creo que nos falta mucho trecho. Cuando uno lee las moradas se da cuenta que le falta mucho trecho, porque el hombre viejo está ahí atrapado dentro de nosotros y todavía el reino no ha crecido. El reino está ahí. Y dice que dormidos o despiertos crece, a veces decrece. El pecado como que va obnubilando esa gracia de Dios, la va apagando en nosotros, ¿sí? Mientras los defectos de carácter se pueden hacer cada vez más vehementes y más fuertes. Uno no entiende cuando una persona dice en un juicio de esos que aparecen en televisión, ¿cuántas personas mató usted? 2000. Terrible, terrible, ¿no? La persona violenta cada día se hace más violenta. Si no controla la violencia, cada día será peor. La persona que tiene poder, la soberbia crece, es unas ramas que van creciendo
y ya no soporta que nadie se oponga a él. Entonces uno ve a estos gobernantes a veces en la televisión y los mira uno todos los días en la televisión y ya se vuelven omnipotentes, ya no son capaces de nada. Es decir, eso va creciendo de tal manera y entonces apagan la semilla del reino. Y Jesús nos dice, el reino no es comida ni bebida. Eso va contra la teología de la liberación, esa frase de San Pablo. Porque no es comida ni bebida, no es fusil, no es guerra, no es pelea, no es discusión, no es que yo tengo la razón. No, el reino de Dios es paz, amor, justicia y libertad. Eso dice San Pablo para explicarnos lo que es el reino, ¿no? Y Santa Teresa, que se faja todo de una manera impresionante, página 69 nos dice: el mismo Señor dice, ninguno subirá a mi Padre sino por mí. No se dice, así creo que sí. Y quien me ve a mí, ve a mi Padre. No se está refiriendo a la hora de la muerte. No se está refiriendo al paso de subir a Dios a través de Jesucristo, que murió en la cruz y se convirtió en Pascua. Se está refiriendo en ver a Dios espiritualmente, en fundirse con Dios, en dejar que Dios nos invada. Por eso nos dice, el reino crece en vosotros. ¿Qué pasa con las almas místicas? Con las almas contemplativas, con los santos, que Dios va creciendo en la persona de tal manera que va apagando el hombre viejo, lo va matando, ¿no? Hasta que va creando otro Cristo. Cuando a nosotros el Evangelio nos dice, aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de corazón, y uno dice, ay, qué lindo, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a hacer manso? A punta de juguete, pues, de penitencia, de ayuno, de cerrar el pico, de callarme cuando me ofenden. Eso sirve. Eso se llama ascesis, ascética. Pero eso no quiere decir que con eso mate al hombre viejo. Lo domina, lo controla. Como San Francisco de Sales, que con esas rabias que le daban tan terribles, que arañaba la mesa por debajo y que el hígado se le endureció, todas esas cosas, ¿no? O si no, el ping-pong, que uno le dice algo y ¡tan! Le responden, y uno le dice ¡pam, pam, pam, pam! Y eso es una pelea permanente con la gente en la vida espiritual. Nadie se deja decir nada, porque es que el hombre viejo orgulloso está ahí, afianzado, pues, ¿no? Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ay, qué cosa tan difícil. Cosa tan difícil. Estaba leyendo yo en un libro de la prueba que escribió un amigo mío, ¿no? 2 frases de Juan 23, el único que entendió el chiste fue Javier. Dinero buscado con voracidad insaciable. Gloria mundana. Gloria mundana. Amores contaminados e impuros. Infranqueables divisiones de clases, perpetúan y prolongan el malestar y la tristeza del espíritu. Juan 23. Mire que dinero buscado con voracidad insaciable, la gloria mundana, los amores contaminados e impuros, infranqueables divisiones de clases, perpetúan y prolongan el malestar y la tristeza del espíritu. Es el resumen del pecado de hoy, ¿no? Sigue el Papa. Puede decirse que en todo momento Satanás repite a los hombres estas palabras. Oiga, dice, mira qué fascinantes son los deseos de la vida, los deseos que se despiertan y no se apagan, el sentido de los honores, el de la gloria de la propia afirmación. Hoy todos nos afirmamos, la autoimagen, y yo soy yo. Y téngame aquí, pues que nadie me moleste. Eso es terrible, la autoafirmación. Eso se llama vanagloria. Yo mando aquí, y yo soy el chacho aquí del paseo. Es la vanagloria, ¿no? Y Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pues. El que quiera ser el primero, que sea el último. ¿Ya? Eso es muy difícil, porque eso va contra uno mismo, ¿cierto? Queremos ser tenidos en cuenta. Todo cuanto abarca tu mirada es para ti, dice el demonio. Campos, alturas, energías de la tierra, si te postras de hinojos y me adoras.
Nuestra respuesta debe ser pronta como la del Señor: vete, no tientes. Solo así el cristiano se hace digno de Cristo. Juan 23, vuelve Juan 23. Muy bien, pero eso no es posible si no luchamos contra nosotros mismos. Y Santa Teresa nos da una receta maravillosa, mucho más fácil que la receta de San Jerónimo. La receta de San Jerónimo es muy dura. Consíganse una buena piedra y cada vez que se le va a volar la piedra, dense un golpe, ¡pam!, aquí, ¿no?, o en el pecho, ¡pam!, y se controlan. Cierran el pico y se controlan, ¿no? Este rabionón que tengo, ¡tan!, ¿sí? O el orgullo, la respuesta, tengo que responder a lo que me digan. Es como poniéndome una coraza para no dejar penetrar a los demás. Entonces, San Jerónimo con la piedra, hay un cuadro de San Jerónimo en el Vaticano que tiene el pecho abierto y una piedra en la mano, porque tenía un carácter, Dios mío. Además era patricio, era de la nobleza y además era muy inteligente. Y le escribe una carta a San Agustín. San Agustín era ya un escritor conocido y era obispo, y este era sacerdote, y le escribe: al impertinente joven de Tagaste. ¡Ay, madre, carta tan brava!, ¿no? Pues claro, y San Agustín fue prudente, no le contestó. Sí, le contestó una amorosa carta. Y San Jerónimo duró 20 años con la piedra controlándose. Se debió dar mucha piedra, hola, para ese geniecito que tenía. Entonces, Santa Teresa encontró una ruta más fácil y más difícil. Más fácil y más difícil. Santa Teresa interpreta a San Juan en una forma mística, no en una forma literal. Mire la diferencia entre la interpretación literal y la interpretación mística, ¿no? Dice: ninguno subirá a mi Padre sino por mí. El venir a mí de Jesucristo no significa arrimarme a ese crucifijo, sí, Señor, yo voy a buscarte. Es entrar dentro de sí, sumergirse dentro de sí y tener un encuentro con el Señor en lo profundo allá y dejar que el Señor empiece a crecer. Es lo que este libro pretende. Entonces Santa Teresa nos va a dar una ruta maravillosa, ¿no? Puede que la ascesis nos sirva. Ascesis, la palabra ascética viene del latín ascendere, que quiere decir subir. La teología de San Juan de la Cruz de subir al monte, ¿sí? Es la teología del ascenso, la teología del esfuerzo, la dinámica del esfuerzo que hace Moisés para subir al monte a recibir la ley de Dios, la que hace Jesús para darle la nueva ley allá en el monte de las bienaventuranzas, la que hace Jesús para subir al monte Calvario y morir. Toda esa simbología del monte en la Biblia simboliza un esfuerzo que hacemos nosotros mismos para llegar hasta Dios, llegar a la altura, la escala de Jacob, que suben y descienden los ángeles y Dios está en lo alto. Es un esfuerzo, es un esfuerzo. El gran problema es que lo que mata el esfuerzo, y ahorita vamos a ver qué mata el esfuerzo, que Santa Teresa lo dice, son tantas cosas que tenemos, y Santa Teresa nos va a dar una listica ahí bien interesante de eso. Y nosotros no luchamos contra eso. Y Jesús nos dice: el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. San Jerónimo y muchos santos entendieron la violencia como el ayuno, la privación de las cosas materiales, el cambio de conducta. Y voy a entrar en la parte neuropsicológica que trabaja Ricardo Castañón y la parte ascética y mística. Ahora les voy a decir la diferencia entre ascética y mística. Entonces, eso es válido y es bueno. Es decir, los santos han hecho esfuerzos brutales. Un padre del desierto que resolvió que dormía demasiado y perdía tiempo para la oración, entonces resolvió no dormir. Y qué trabajo tan difícil luchar uno contra la anatomía, la fisiología y la biología y contra uno mismo.
contra la naturaleza. Terminó durmiendo un cuarto de hora de las 24, ¿no? Claro, el tipo se empezó a suicidar ahí lentamente, pues a no dormir, para poder orar más y para poder usar mejor el tiempo. Esa ascética, esa privación de cosas, de hoy voy a comer menos, mañana voy a comer menos, voy a castigar más mi cuerpo, las señoras que peleaban con el marido, que decía Francisco de Sales que echaran un buche de agua fría en la boca, de agua, ¿ah? San Vicente Ferrer, de agua bendita en la boca, cuando el marido le dice vieja, ¿no? Y no hablar, no contestar, pero nos lo debemos echar todos, ¿sí? Estamos prestos a responder, ¿no es cierto? Y a pelear. Eso es el hombre viejo que está ahí. Es que es tan complicado manejar el hombre viejo. La envidia, las críticas, los juicios, tantas cosas que tenemos. Siempre nos estamos defendiendo, ¿no se han dado cuenta? Siempre estamos en una posición de defensa. No tenemos una espada, tenemos como 4 y los puñales guardados por entre las botas, todo, a todas horas, porque nos pegan en lo que más nos duele, que es nuestro propio yo. Y ese es el que Jesús dijo: el que no pierda su propia vida no alcanzará la vida. Una paradoja, ¿no? El Evangelio es una paradoja, es una contradicción. Entonces, Santa Teresa se le mide la interpretación mística de San Juan. Dice, ninguno subirá a mi Padre sino por mí. Es el encuentro personal en el corazón, en lo profundo del alma, con Jesucristo. Santa Teresa lo logró hasta encontrarlo en matrimonio místico, en un encuentro de una fusión del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre. Y eso es lo que esta ruta nos da en este libro. Este libro es majestuoso por eso. Hay muchos tratados de ascética y mística, y todos hablan de esto. Ahí está la Madre María de Jesús de Agreda, que tiene las etapas de la vida espiritual. Ahí está el libro, La Escala de María de Jesús de Agreda. Sí, Tanquer ahí. Y hay muchos que tratan esto. Y esto es un tema olvidado en la iglesia. Entonces, no somos capaces de luchar contra nosotros mismos. Los curas modernos resolvieron meterle psicología al espíritu. Entonces, a punta de psicología quieren encontrar a Dios. No pueden. No lo van a hacer. La psicología seguramente le va a servir para detectar sus defectos de carácter, para ayudar en eso, para identificarlos, pero no para ese combate espiritual. El reino sufre violencia. Es Dios que crece dentro de mí y va matando al hombre viejo, lo va eliminando. El hombre chismoso, el hombre resentido, el hombre envidioso, el hombre viejo que está ahí atrapado, el hombre mentiroso, ¿no? El perezoso. Eso no es fácil. Entonces las dos rutas, la ruta de la ascética, la violencia contra sí mismo, de la privación de muchas cosas, ¿sí? Es buena. Por ejemplo, los alcohólicos anónimos la usan, es muy buena. Hoy no voy a tomar, hoy no voy a tomar. O hoy no voy a fumar. ¿Sí? Y es una violencia que se hace. Estas 24 horas me voy a violentar y voy a usar mi voluntad. Y esa violencia sirve porque hay unas rutas en la neurología, en la neuropsicología, hay unas rutas muy interesantes que usted tiene conformadas en el cerebro. Son rutas conductuales, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando le tocan un tema, usted responde con esta ruta que ya existe, que está ahí. Para que esa ruta no vaya hacia allá, ¿sí? Y para eliminarla, usted tiene que crear otra, ¿sí? Que vaya en esta dirección. Por ejemplo, ¿sí? Si soy perezoso para orar, poner el despertador 1 hora antes, levantarme, hacerme violencia y orar. 1 día, 2 días, 8 días, 15 días, al año ya la otra ruta existe. Ya se ha vencido eso y hay una ruta nueva. Si soy mentiroso, reflexionar antes de hablar. Y decir, esto es una mentira, no la voy a decir.
Voy a ir cambiando, lentamente. Eso es lo que se llama ascética, es imponerse una disciplina. Había una escuela en Grecia, Estoa, de ahí vienen los estoicos. Vespasiano, el papá de Tito, el que destruyó el templo, ¿no?, era estoico. El rey filósofo, se me escapa, Marco Aurelio tal vez. El emperador filósofo era estoico. ¿Qué hacían los estoicos, los romanos? Dormían sobre una piedra, se sentaban en un triclinio que no tenía cojines, trataban de comer solo lo necesario, y eso por filosofía, por disciplina. Mantenían su cuerpo, mantenían una disciplina y un orden de trabajo y un orden de todo en la estoa. Entonces, la voluntad y el cuerpo pueden ir cambiando la conducta del hombre, ¿sí? Pero le falta un elemento, que los cristianos tenemos el elemento. Eso nos sirve a nosotros. Lucas era estoico, Lucas era griego, y por eso Lucas maneja el tema de la negación de sí mismo de una manera muy fuerte, pero maneja también un tema muy grande que los griegos no tenían, el tema de la alegría y de la misericordia. La alegría y la misericordia. Los griegos no hacían chistecitos como nosotros, no era su temperamento, ¿no? No encuentra usted en un libro, los autores griegos, esa cosa. Eso empieza con los latinos, más allá, ¿sí? Entonces Lucas era de la estoa, del estoico, pero manejaba la disciplina del cuerpo y la disciplina del alma, la del psiquismo también. Pero encontró el reino de Dios, entonces habla de la misericordia y habla de la alegría, ¿no? San Pablo, un hombre disciplinado, era vecino de los griegos, ¿no? Y sabía mucho de la cultura griega, usa palabras griegas en la Biblia como psique, en lugar de alma, la palabra alma en hebreo, que es vida, la transforma en psique, ¿no? Una palabra griega, ¿no?, que es el comportamiento, la conducta. Entonces San Pablo maneja eso. Entonces cuando viene Marcos y nos dice el reino de Dios, y Jesús nos dice el reino sufre violencia, padece violencia, y los violentos lo arrebatan. En el siglo XX y XXI, ¿por qué no hay santos? ¿O por qué hay pocos santos? Como Benedicto. Benedicto es alemán y tiene una disciplina de hierro para su vida, la levantada, el estudio, el trabajo, ¿no? Por eso ha escrito 8 volúmenes, ¿sí? Y Juan Pablo II también, porque le tocó vivir con los nazis y con los comunistas, y pasar hambre, y pasar necesidades, y pasar dificultades. Entonces vienen los santos levantados en medio del fango y de las dificultades. Nosotros no tenemos santos, porque tenemos mucha pereza, tenemos mucha indisciplina, ¿no? Y nos cuesta mucho coger el evangelio en serio, porque nada es serio para nosotros, nada es serio. Entonces nos cuesta mucho tomarlo en serio. Trivializamos el evangelio, lo volvemos como somos nosotros, ¿no? Entonces no lo cogemos como una conducta de vida permanente, ¿no? Lo cogemos a raticos en la misa, en el grupo de oración, ¿sí?, en la vida. Pero cuando alguien nos va a hablar y nos va a decir algo, ahí sí viene el hombre viejo que sale y se enfrenta. Eso es una cosa muy difícil. O la pereza, o no me puedo levantar más temprano, no puedo leer más, no puedo orar más, ¿no? Leerse un libro al mes. Hay gente que se lee uno cada 3 días, pero hay gente para leerse un libro al mes. ¡Qué problema! Hola. Uno les da un libro y a los 3 meses, ¿qué voy? ¿Ya leí este libro? Sí, ahí voy. Nada, pues nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, cambiar esto, Ricardo Castañón lo tiene, y es muy complicado porque tenemos una cantidad de conductas ya dirigidas. Nos programaron en el hogar, nos programaron con hábitos que nos enseñaron en el hogar, en el colegio, en la vida,
Entonces tenemos que cambiar esos hábitos. Esa es una parte. La segunda parte es la parte del espíritu. Hay una conexión entre cuerpo, alma y espíritu. Esta parte del espíritu que Santa Teresa la vuelve, esa interpretación mística de Santa Teresa es increíble. Dice, y así creo, ¿no? Es el que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Qué quiere decir eso? Eso es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. ¿Qué es el cielo? El cielo es ver a Dios. El cielo no es encontrarse con el abuelito, ni con el tío, ni con la mamá, el papá. No, eso es mentiras. El cielo es fusionarse, fundirse en el amor infinito del Padre. El cielo es el Padre. Nadie ve al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre Santo. Esa es la vida eterna, que te conozcan. Conocer en la Biblia es fundirse con. Las relaciones entre marido y mujer es conocer a la mujer. Conocer a Dios es que el espíritu del hombre se funda en Dios. El corazón de Jesús es el Padre. Todo está en el Padre. Que en la casa de mi padre hay muchas moradas y la gente se imagina un hotelazo, pues. Unas habitaciones más elegantes que otras. Pues no, es la intensidad de amor que la persona vive, de la divinización que la persona tiene, de acuerdo con su vida. Los que vivieron y pasaron raspando, sí, vienen felicidad, están en Dios, pero uno ve a Pedro Claver por allá, una intensidad de amor, una divinización inmensa, una felicidad inmensa, en la proximidad de Dios, de acuerdo con su vida. Y mire que Santa Teresa, este es un capítulo fundamental, este es un capítulo fundamental de Santa Teresa, lo vamos a mirar, yo creo que nos da el tiempo para eso. Moradas segundas. Sí, en 59. Entonces, cuando empiezan las moradas segundas es impresionante. Perseverancia y buenos deseos. Es la primera palabra que Santa Teresa va a usar. La perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y la gente se imagina que perseverar hasta el fin es que yo no peco y me confieso y no peco y peco y me confieso y peco y me confieso y me confieso y peco. No, eso no es. Y de pronto tengo suerte de morirme sin haberme confesado, ¿no? No, lo que Santa Teresa quiere es que usted no vuelva a pecar. Y entonces le va a dar una ruta y le va a enseñar cómo no volver a pecar, cómo llenarse de Dios y cómo irse convirtiendo en qué. ¿Qué es lo que Pablo nos dice? Es convertirnos en otros Cristos. Uno veía la figura de la Madre Teresa. Cuántas cosas impertinentes, esa mujer tan inteligente que era. Cuántas cosas impertinentes le dieron los periodistas, muchas. Ustedes vieron alguna vez Madre Teresa pimponeando, no, es que usted es peor que yo, es que usted es más malo, es que usted... No, siempre una palabra dulce, ¿no? Brotada del corazón. ¿Sí? El trato con las monjas, con la gente, el amor. Se había convertido en otro Cristo, había crecido a la estatura de Cristo. El ser cristiano no es tener partido de bautismo en la parroquia, ni ir a misa los domingos, ni ir al grupo de oración. Ser cristiano es tener los mismos sentimientos de Cristo, tener los mismos pensamientos de Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo nos da una frase que a mí me impacta mucho? Los carismáticos cometimos un error espantoso. Llegamos a la renovación y nos dijeron: corazón de piedra, corazón de carne, capítulo 36 y 37 del profeta Ezequiel. Estás salvo, hermano, ya tienes un corazón de carne, póngale las manos, ya, se le transformó su corazón. Mire, vamos a ver.
San Pablo dice, renovad vuestra mente. Vuestra mente. Tenga los mismos pensamientos que tuvo Cristo. Cuando usted tiene un encuentro en la vida con otra persona, una relación, ¿usted actúa como actuaba Cristo? Buena pregunta. ¿O actúa como su hombre viejo? Es eso. Por eso ser cristiano no es nada fácil. A Jesús le dijeron, dura doctrina es esta, Juan 6:60. Y en Juan 6:66 dice, y muchos lo abandonaron. Una doctrina dura. Amar a los enemigos, perdonar, servir, dar la vida por los demás, meterse en la mano del drill hasta que duela, ¿no? A veces despojarse de las mejores cosas para que el otro las tenga. Duro. Dura doctrina es esta, ¿no? Por eso la lectura de la vida de los santos es tan necesaria y tan edificante. Hay que leer los evangelios y la vida de los santos. Y la vida de los santos. Pero sigamos con la ruta de Teresa. Cuando Jesús nos dice hagan a los demás lo que quieren que les hagan a ustedes, ¿esa es nuestra norma de vida? ¿Es? ¿O es de palabra? Estamos en el mundo del deber ser. Los filósofos del derecho hablan del ser y el deber ser. En el mundo del deber ser seguimos, ¿no? El mundo del ser es muy difícil. Entonces vámonos con Santa Teresa. Habla dice que cuando empezamos con perseverancia y buenos deseos, empiezan las potencias más hábiles, golpes de artillería. El demonio empieza a lanzar golpes de artillería contra nosotros cuando empezamos ese proceso de oración. Por eso San Alfonso decía, el que ora se salva y el que no ora se condena. Y nosotros creemos que orar es ir a misa y echarnos un rosario. No, más allá, más hondo. La misa se nos vuelve poderosísima cuando entramos en una presencia de Dios. Hay que representar a los demonios estas palabras. Las cosas del mundo. Ahí está la artillería. Primero nos propone las cosas del mundo. Los contentos que el demonio nos da. La estima en que es tenido. No, es que quiero que me valoren, que tengan en cuenta lo que yo hago. Y los santos escurriéndose, escondiéndose, obrando para Dios, no apareciendo. Es que no es fácil. Más tenido poner los amigos y parientes, que lo tengan en consideración, ¿no es cierto? La salud en las cosas de penitencia. No, es que tengo que cuidar mi salud. No, ¿para qué voy a ayunar? Yo soy de esos. Como el médico me prohíbe ayunar, buena excusa tengo. Que siempre comienza el alma que entra en esta morada a desear hacer alguna y otras 1000 maneras de impedimentos. La artillería del demonio, los impedimentos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Pero con alegría, porque si lo hace con tristeza le da depresión y se suicida. Entonces no lo haga. Si lo toma con alegría porque ama a Jesucristo. Es que mire, Santa Teresa nos va a dar una clave más adelante, y de eso voy a hablar, de lo importante que es conocer y amar a Jesucristo. Si no conocemos y amamos a Jesucristo, estos ejercicios se nos van a volver tormentosos y masoquistas, y nos vamos a chiflar. Es el encuentro con el amor, lo que estamos buscando, ¿no? Y Santa Teresa es muy clara en eso. La fe, y empieza, qué varaunda, aquí ponen los demonios,
qué aflicciones a la pobre alma para no pasar adelante. Si usted llega a la cuarta morada, se acaban esos demonios, se acaban esas varabundas. Y empieza una felicidad y una paz interior que esta monja irradiaba como si fuera otro Cristo. Por eso tenía el corazón herido por el amor. El corazón de Santa Teresa está vivo todavía. ¿No sabían eso? ¡Vivo! Y herido por el amor. Está en una urna. Y esa sabiduría que Dios le dio, toda esta sabiduría vino después de ese encuentro con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. La santidad es rica, sabrosa, maravillosa. La santidad no es una jartera, hola. La de San Jerónimo es muy difícil. Entonces, sí, a algunos les va a tocar comprarse una buena piedra, eso sí. Un objeto pesado y se golpean con eso. Ayuda, pero ese no es el mejor camino. Algunos santos lo han usado. San Juan Bosco le metía piedras en los zapatos, ¡ay, qué dolor! Hola. Y no se arreglaba las muelas para que le dolieran más. ¿Ves? Ascética, ¿no? Eso es duro. Y se mantenía con una sonrisa. Lo que pasa es que don Bosco también tenía unas experiencias místicas muy grandes. Y las experiencias místicas le ayudaban a soportar eso con alegría. Y los místicos soportan con alegría, con amor. Porque si soportan por soportar, se chiflan. Bueno, y empieza Santa Teresa a ver qué es lo que nos va a ayudar. La fe enseña qué es lo que le cumple. La memoria nos ayuda. A ver, la fe en lo que tenemos, hay que leer las cosas que tenemos para que la fe nos recuerde esas cosas y nos ayude. Y ahora viene Santa Teresa y dice, la memoria, ¿sí? Nos muestra en qué paran todas las cosas. Y mire en qué paran todas las cosas, trayéndole de presente la muerte que muchos gozaron de estas cosas, de las cosas del mundo, muchos las gozaron, ¿sí? Y que ha visto como ha visto súbitas, cuán prestos son olvidados de todos. Oiga, los que gozaron de todo esto son olvidados. Todo. Pero no es eso. He visto a algunos que conocieron gran prosperidad pisar debajo de la tierra, pasando por la sepultura de él muchas veces, y mirar que en aquel cuerpo ir viendo muchos gusanos y otras cosas hartas que se pueden poner delante. Bueno, la Biblia dice que de los ricos y de los poderosos nadie tendrá memoria. Dígame, ¿quién era el hombre más poderoso y más rico en la época de don Bosco? Nadie sabe. Lo enterraron y se perdió. Como dice la Biblia, en el olvido se quedó. Enterrado. ¿Quién era? Nadie. Y todo el mundo se acuerda de don Bosco. ¿Quién es el hombre poderoso en la época de Francisco de Asís? ¿No? Y rico. Y todo el mundo recuerda a Francisco con un amor inmenso. Lo traen hasta la memoria. Entonces ella dice que pisan hasta sobre los gusanos de los que están enterrados y que la memoria nos ayuda a pensar en los gusanos y en las larvas de los que están allá adentro. Que usemos la memoria para eso, dice Santa Teresa. Y que usemos la fe para recordar qué es lo que Jesús nos dice. Por eso es tan importante la lectura diaria de los evangelios, diaria. Diaria, para saber qué somos, quiénes somos. No. El cuerpo hirviendo y muchos gusanos y otras cosas hartas. La voluntad se inclina a amar tan innumerables cosas y muestras he visto de amor. Aquí Santa Teresa nos trae una cosa muy importante. La adhesión de la voluntad a Dios. Buscar adherirse a Dios conforme a la voluntad.
Por eso Jesús nos dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La voluntad, el deseo de amarlo, la voluntad de amarlo. Pero hay que recordar, dice Santa Teresa en otra parte, la cruz, porque la cruz es lo más hermoso para poder amar, dice. Recordar lo que Dios hizo por mí. San Pablo trae y repite una cosa que dice: Dios me amó y murió por mí. Me amó y murió por mí. Y dice San Juan: me amó hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo de Dios? Y usan la memoria, el entendimiento, úsenlo, reflexionen. El Padre Pío decía: mediten, mediten, mediten. Nosotros no meditamos, nosotros nos movemos con las emociones y con los deseos, pero no meditamos. Mediten, mediten. ¿Qué hizo Cristo por mí? Y era Dios. Renunció a su condición divina, se anonadó, se hizo nada. Se dejó, se hizo manso y humilde, se hizo de último. Cristo no vino para volvernos importantes, nos vino a hacernos otros Cristos, pero a hacernos felices. Es que Santa Teresa, este es un camino de plenitud, es un camino de experiencia de amor, es un camino de encontrarse con Dios. Por eso escogí este libro. Y el Evangelio lo dice: el reino padece violencia, los violentos lo arrebatan. No es fácil. Pero Santa Teresa dice que si no es capaz, mejor que no lo haga. Claro que no responde a dónde va a terminar, pero... Bueno, se pone delante, nunca se quita de él el verdadero amador, acompañándole y dándole vida y ser. A Dios hay que darle la vida y el ser. Pero de aquí en adelante viene con una más grave: es hacer la voluntad de Dios, no hacer la propia. Dice el padre Germán Acosta que dejemos que Dios actúe en nosotros. No nos sintamos dueños de nada, ni de nadie, ni de las cosas. Dejemos que Dios se mueva en nosotros y actúe en nosotros. Abandonémonos, renunciemos. En estos días que empezamos a tener unos problemas jurídicos aquí en Belén, yo le dije al Señor: bueno, Señor, si tú quieres, yo te entrego a Belén también. No importa, llévatelo. Es que no es mío. Y si me muero, pues me tienen que reemplazar. Y si renuncio también. O si me enfermo. Es que usted es de Dios. Yo sufrí mucho con un amigo jesuita que no quería retirarse, no quería renunciar a lo que manejaba y controlaba. ¿Cómo sufrió para morirse? De no entregarse y entregarle a Dios todo. Hacer la voluntad de Dios. Santa Teresa viene con el trabajo de hacer la voluntad de Dios. Luego el entendimiento acude a darle a entender que no puede cobrar mejor amigo. Nunca podrá encontrar un mejor amigo que Jesús. ¡Nunca! El entendimiento le va a decir eso. Aunque viva muchos años, porque el mundo está lleno de falsedad, dice. Y estos contentos que le pone el demonio, trabajos, cuidados y contradicciones, lo ponen fuera del castillo interior, con los contentos del demonio. Contento por la platica, contento por el poder, el contento por... Lo pone fuera del castillo. Por eso el mejor negocio es esas renuncias. No es fácil. Fuera de este castillo no habrá seguridad ni paz.
aunque ande por casas ajenas. La suya está llena de bienes si la quiere gozar. Pero andamos buscando. Marta, Marta, te ocupas de muchas cosas y una sola es importante. Y a María se le ha dejado la mejor parte. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo? Y a veces la misma religiosidad nos impide encontrarnos con Dios, a veces. Dice que quien halle todo lo que ha de menester en su casa, en especial teniendo tal huésped, le hará señor de todos sus bienes. Tal huésped. Que el huésped está ahí adentro, pero no lo hemos encontrado. Expresiones tan bellas, ¿no? Si él quiere no andar perdido como el hijo pródigo comiendo manjares de puercos. Por eso San Pablo decía, todo lo tengo por estiércol en comparación con Cristo. Pero no era un Cristo teórico, era el Cristo experimentado por él, la experiencia del amor. El cielo que vivía dentro de él, el mismo cielo vivía dentro de él, por eso se dejó decapitar. Por eso Santo Tomás Moro se fue para el calzo haciendo chistes. Ese es el que me gusta a mí de Santo Tomás Moro. Hizo 3 chistes desde la Torre de Londres hasta el calzo. Muerto de risa. Le dio consejos al verdugo, a todos. Sabía que iba al encuentro con el amado. Si no morimos de ello, cierto que el alma aquí pasa grandes trabajos, en especial si entiende el demonio que tiene aparejado ahí. Dice que hay que tener una gran determinación para iniciar este camino. Esa es la palabra precisa. Una voluntad vehemente de iniciar el camino. Gran determinación. Hagan el esfuercito. Se van a librar del demonio, van a tener gozo, alegría, paz y se van a librar del purgatorio. Nosotros no somos capaces de ser buenos solos. No. Si Dios no actúa en nosotros, si no aprendemos a amar a Dios con el amor de Dios, el nuestro es muy imperfecto, muy impuro además, muy limitado. Ya ahora sí vieron por qué escogimos el librito, ¿no? Gran determinación. Sea varón, dice Santa Teresa, hasta las mujeres dice eso. Y no de los que se echan a beber cuando iban a la batalla, no me acuerdo con quién. No de esa manera, sino que se determine a pelear con todos los demonios y que no hay mejores armas que las de la cruz. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, amar la cruz. Hay que comenzar a labrar un precioso y grande edificio, pero si comienza sobre la arena, todo caerá en el suelo. Usa la expresión del Evangelio, ¿no? Construir sobre Cristo. Pues yo por eso puse esa oración de San Agustín en la televisión. Señor, enséñame a amarte, enséñame a amar. Ahí está la clave fundamental de todo. Si no amamos a Jesús, no hay nada que hacer. Seguimos religiosos, buscándonos a nosotros mismos, mi propio criterio, mis propias cosas. Y empieza aquí, más adelante empieza a ver qué es lo que Dios quiere. Eso es lo que tenemos que hacer. Sabe lo que quiere un alma porque no quiere sino lo que Dios quiere. El abandono de la voluntad de Dios es tan difícil.
y Dios empieza a proveer todo lo que necesita. Cuando usted realmente se abandona. Su Majestad sabe mejor lo que nos conviene. No hay para qué aconsejarlo. Lo que nos ha de dar, que nos puede dar razón, es decir, que no sabemos lo que pedimos. Mateo 20, 22. A veces no sabemos lo que pedimos, no pedimos lo que nos conviene. Quien más perfectamente tuviera esto por claro, más recibirá del Señor y más adelante estará en este camino. Cuando tengamos claridad en hacer la voluntad de Dios y en la cruz. Pocos seres humanos ha habido tan felices, de tan buen humor, tan alegres, y que haya construido tantas cosas en tan poco tiempo. Hasta en las enfermedades más terribles que la daban, vivía muy contenta. Y fundó 30 o 36 conventos, la andariega le decían, siempre en la voluntad de Dios. Le daba risa hasta cuando la llevaban a la Inquisición, por las revelaciones que tenía, la llevaron a interrogarla. Muero porque no muero, muero porque no muero. Ella quería morir porque ya se había encontrado aquí con el reino de Dios y con el amado, había tenido una experiencia del cielo aquí, entonces quería morirse, por felicidad, ¿no? No por depresión. Pero hay que hacer esta ruta, mire, este librito lo vamos a volver tan famoso, otra vez. Fue muy famoso en el siglo XVII, XVIII, XIX, los jesuitas lo usaron mucho. Y todos esos místicos jesuitas, porque tuvieron la experiencia del amor de Dios. Procuremos hacer lo que es de nosotros y guardarnos de esas sabandijas ponzoñosas que muchas veces quiere el Señor que nos persigan. Muchas veces quiere el Señor, oiga esto, que nos persigan malos pensamientos y nos aflijan sin poderlos echar de nosotros. Ay, allí hubo un curita tan bruto, perdón la expresión, que llegó una señora y le dijo, cada vez que reza el rosario, uy, me caen unos pensamientos tan horribles de sexo y de cosas. Cuando estoy rezando el rosario, le dijo, entonces no rece y no tres Ave María. Es cura bruto, ¿verdad? ¿Ah? Claro, no han estudiado la teología. Tienes que orar más. San Ignacio le dice, triplique la oración para que se vayan esas sabandijas. Mire, nos persiguen malos pensamientos, nos afligen sin poderlos echar de nosotros y sequedades, y aún algunas veces permite que nos muerdan para que nos sepamos mejor guardar después y para probar si nos pesa mucho haberle ofendido. Nos afligen y a veces sequedades y malos pensamientos y muchas veces que nos muerdan. Yo llegué a un convento de una monjita carismática muy linda, pero muy ingenua. A veces la ingenuidad es peligrosa. Se iba a salir porque entró en una sequedad y cuando estaba en la renovación carismática vivía mucho más contenta porque eso sí, ¡qué maravilla! ¡Hola! Y eso era lo que anhelaba. Le dije, tranquila, sálgase y allá va a encontrar la sequedad afuera. Con todos los aeróbicos que haga, allá la va a encontrar. Va a mover las emociones, pero no el espíritu. Pero no había una monja inteligente o ilustrada o capacitada que le dijera qué le estaba pasando. Y el Señor me llevó un día, mire, le está pasando esto y esto y esto. Quédese ahí quieta. La sequedad le va a pasar un día. Deje al Señor ahí. 1 año, 2 años, 10, no sé cuántos, el Señor sabe. Pero es una bendición de Dios estar en sequedad y vivir en pura fe, en oscuridad a veces. Por eso no os desaniméis. Si alguna vez cayereis, para dejar de procurar ir adelante, que aún de esa caída sacará Dios un bien. Como hace el que vende la triaca. ¿Se acuerdan qué era la triaca o no qué era la triaca? A ver, no, eso les voy a dejar esa pregunta. ¿Sí?
Ay, no, ese sí lo voy a dejar. Busque en el diccionario, vender triaca, ¿no? Para probar si es buena. Pero bebe la ponzoña primero. Es decir, era una bebida, para que sepan. Paz, paz, hermanas mías, dijo el Señor que amonestó a los apóstoles tantas veces. Paz, paz, hermanas mías, ¿no? Dice, acabóse ya esta guerra por la sangre que derramó por nosotros, y le pido yo que lo que ha comenzado a entrar en sí, y los que han comenzado, que no baste para hacerlos tornar atrás. Entrar en sí, han comenzado a entrar en sí. Es muy difícil para nosotros los latinos, que pensamos con las emociones y nos movemos en las emociones, entrar dentro de nosotros. Hagamos el ejercicio. Monseñor Alfonso Uribe tiene, eso no lo sabe Martica, 7 libros de vida contemplativa, con el seudónimo de Juan Pastor. Tenía éxtasis, arrobamientos, y el director espiritual de Monseñor Uribe era una monja carmelita de 80 años, contemplativa, semejante sabio y santo. Su director era una monja, bajaba a Medellín a consultarla. Y él se llama Juan Pastor, pero conocemos son los libros carismáticos, que son los que más nos gustan. Y tenía experiencias contemplativas, por eso tenía esa paz, esa unción, esa tranquilidad. El día que el médico le dijo, Excelencia, le quedan 2 meses de vida, se levantó a alabar y a bendecir a Dios con una alegría. Y entonces el médico salió afuera y le dijo a la hermanita, que era hermana de Monseñor, hermana de sangre, la religiosa que estaba afuera, véalo, le dije que te quedan 2 meses de vida y está como loco, se enloqueció. Dijo, no, está feliz. Y el médico no entendía. Dijo, al fin me voy a encontrar con el Señor. Claro, ya había tenido experiencias místicas. Había penetrado Dios en él y él en Dios. Se habían fundido los dos. Y había escrito esos libros y los escribió para sacerdotes. Voy a ver si los traigo. Son como 7 libros. Y oraba en la cama, por ejemplo. 1 hora, 2 horas acostado. Experiencias místicas. Por eso el Señor le dio esa sabiduría, ¿no? Y pudo fundar 5 seminarios, 10 fundaciones, 24 emisoras, una universidad, porque Dios las hacía. La gente lo conoce por carismático, no por místico. Eran ambas cosas. Y el padre López era místico también, el jesuita, carismático y místico. Y tengo otro amigo místico que Marta conoce, que dice que le parece como muy feo, que tiene los pies llagados. ¿Ah? ¿Sí lo conoce Marta? Un jesuita, ¿usted lo conoce? Experiencias místicas, se le ven. Mi hijo, que es muy agudo, un día lo vio y me dijo, uy, papá, ese cura es un místico. ¿Sí? Experiencia del amor de Dios. Hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos. Hay que conocernos, considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios, pidiéndole muchas veces misericordia. El que no haga eso es desatino. Entrar en nosotros, conocer a Dios y pedir misericordia. Que pliega a su majestad Dios, entender lo mucho que le costamos y cómo no es el siervo más que su Señor. ¿Cuánto le costamos al Señor? ¿Cuánto le costamos al Señor? Amén. Habíamos visto el significado de la parábola del grano de mostaza, que lo traen otros evangelistas también.
San Marcos es el más corto de los evangelios y pertenece a los sinópticos, a los 3 evangelios que se pueden poner en paralelo, ¿sí? Él trata de mostrar que Jesús es Mesías y es Hijo de Dios, discípulo de Pedro. Y el énfasis de Marcos generalmente es en las curaciones y en los exorcismos, en las liberaciones. Tiene muy pocas parábolas, no tiene nada de las bienaventuranzas, no tiene muy pocas cosas sobre la Virgen María. El Apocalipsis de Jesús es muy parecido al Apocalipsis de Mateo y de Lucas. En Mateo 24, Lucas 21, pero es más breve, más preciso y tiene unos detalles muy interesantes, el de Marcos. Marcos conoció el Evangelio por boca de Pedro, por eso se le decía el Evangelio de Pedro. En la curación de un poseso, como lo llaman en el capítulo 5, en el capítulo 4 tenemos lo del reino de Dios, que ya lo comentamos suficiente, y tiene un episodio de la tempestad calmada, ¿no? El Papa Juan Pablo II insistía mucho en eso de remar mar adentro, es decir, salir a evangelizar a las personas que no están evangelizados. El mar en el Evangelio simboliza el mal, ¿no? Y por eso camina sobre una barca, pero Jesús sí camina sobre el mar, camina sobre el mal, ¿no? Sobre el mar exactamente. Y dice en la tempestad, en el versículo 35 del capítulo 4, ¿no? Que iba en una barca acompañado de otras. Sí. Se levantó un fuerte vendaval y las olas se echaban sobre la barca, que es la visión que hoy tiene San Juan Bosco de la iglesia. San Juan Bosco ve el timonel, que es el Papa, ve una barca inmensa y ve un montón de barquitas que atacan la barca en esta época. La visión de Don Bosco es muy interesante y son todas las sectas, y lo que estamos viviendo en este momento es la visión de Don Bosco, ¿no es cierto? Dice que en la popa estaba durmiendo sobre un cabezal. Maestro, no tienes cuidado de que perezcamos. Y despertando mandó al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece. Se aquietó el viento y se hizo completa calma. ¿Por qué sois tan incrédulos? ¿Por qué no tenéis fe? Y se decían a unos a otros: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Al tratar de desmontar la historicidad de los evangelios, los teólogos modernos empezaron a desmontar la historicidad no solo del evangelio, sino los acontecimientos milagrosos del evangelio, como si fueran un invento de las comunidades primitivas o una imaginación. Por eso el Papa Benedicto insiste mucho en ese análisis de San Juan, hace un rebate toda esa teología moderna en el libro Jesús de Nazaret. Es muy importante leerlo, además muy hermoso y muy profundo, ¿no? El Papa es un maestro, ¿no? Es un maestro completo, extraordinario además. Como el rebate de eso. Entonces Marcos, el Evangelio tiene una enseñanza polivalente. A veces literalmente eso sucedió. ¿Y eso qué demuestra? Demuestra la divinidad de Jesús. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Solo a Dios le puede obedecer la naturaleza, ¿no? Solo a Dios le puede obedecer. Pero la barca sobre el mar simboliza la barca de Pedro, la barca de la iglesia sobre el mal. Y Jesucristo no solamente anda en la barca, sino que anda sobre el mar, ¿no? Cuando San Juan en el libro del Apocalipsis dice: el mar ya no existe, es posible que la catástrofe cósmica haga desaparecer buena parte del mar, es posible, no sabemos. Pero quiere decir una cosa más profunda, quiere decir que el mal ya no existe, ¿no? Cuando termine el Apocalipsis, el mal ya no existe. Puede que el mar físico también desaparezca y queden como grandes lagos por todas partes. La fisonomía de la tierra puede cambiar. La Virgen dice que surgirán nuevos continentes, todas esas cosas. Aquí hay una cosa muy interesante
en lo del Jesús está durmiendo. ¿Cuántas veces hemos encontrado al Señor durmiendo? Yo lo he encontrado muchas veces. Ustedes le hablan y el Señor no responde. O responde con lo que el padre Garrigou Lagrange llamaba el silencio de Dios. Dios habla a través del silencio, ¿no? Nos está hablando, nos está diciendo muchas cosas. Y aquí lo que nos quiere enseñar en el silencio es que nosotros no tenemos fe, ¿no? Sí, tratamos de despertarlo a Él para que calme la tempestad. Nosotros no tenemos mucha fe para calmarla, ¿no es cierto? Sobrecogidos por un gran temor, ¿quién será este que el viento y el mar le obedecen? Yo les hablé en la reunión pasada que San Marcos tiene 3 momentos en el Evangelio muy curiosos. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva. Después viene esta segunda frase, ¿quién es este? Y después viene una tercera que la tiene el mismo Marcos, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? El único que hace esa observación es perfecta, yo creo que Pedro fue el que la hizo. Esas 3 frases, ¿no? Esas 3 frases del Evangelio que están aparte, pero que tienen una secuencia y una coherencia. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva. Perdonar los enemigos, amar los enemigos, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Y Jesús termina interpelando, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Porque decían que era un profeta, que era Elías, que era Jeremías, o sea, estaban creyendo como en la reencarnación o en alguna cosa parecida, pues, sabiendo que era otro. Cuando llega el poseso, en el capítulo 5, sale de los sepulcros. Un dato muy curioso del evangelista. La posesión, una persona poseída, generalmente busca revolcarse en la oscuridad, meterse en la inmundicia, en los cementerios. La mística Ana Catalina Emmerich nos habla de los espectros, de esas almas que están condenadas y atormentadas, pero que aún no han ido al infierno, y que caminan dentro de los lugares oscuros, en los sepulcros. Voy a ver si la semana entrante tenemos un video. Necesito tecnología, porque tengo un DVD, pero no sé cómo proyectarlo. Aquí. De Lucía Nájera, que hizo 5 años de investigaciones sobre el purgatorio y publicó un libro extraordinario. Es una hija de un psiquiatra español. Yo no sabía que había museo del purgatorio en Roma, donde hay manos que atraviesan puertas y atraviesan mármol. El mármol lo atraviesan, las manos de las almas del purgatorio. Hay cosas impresionantes en ese museo. Y hay cosas impresionantes en la tradición española, en los pueblos y en los cementerios. Últimamente las almas del purgatorio les ha dado por dejarse retratar, oiga. Una niña sentada sobre la lápida, sobre la tumba. Entonces la semana entrante, si Dios quiere, Marta me recuerda, llamamos a Alex que nos mande el video de Lucía Nájera. Es un programa formidable de la televisión española. De pronto lo pasamos en Teleamiga un viernes o un sábado, domingo. Formidable, sobre la existencia del purgatorio con pruebas, ¿no? Con un periodista muy bueno, el tipo, que entrevista a doña Lucía Nájera y a una amiga con la cual hicieron la investigación durante 5 años sobre el purgatorio. Uno de los mejores libros que se ha hecho sobre el purgatorio. Voy a ver si me contacto con la señora y lo publicamos. Realmente muy impresionante. Entonces, en los sepulcros, Marcos 5, los endemoniados les gusta mucho eso, los lugares oscuros. Los espectros también. Un espectro es un alma que ha sido atormentada y condenada, pero aún no ha ido al infierno. Entonces son espíritus y nosotros los llamamos fantasmas. Entonces caminan. Entonces el hecho de que Marcos nos pone el endemoniado caminando por los sepulcros es un dato bien interesante, ese que tiene en San Marcos, ese detalle del endemoniado en los sepulcros. Por eso es muy común el terror en los cementerios. Yo tengo un amigo, o tenía un amigo que murió hace poco, Enrique Martínez. El papá vivió frente al cementerio de Bucaramanga, en un altillo, y se levantaba a la 1 o 2 de la mañana a fumar, y empezaba a ver cosas horribles, y a sentir y a ver cosas espantosas, ¿no? Espectros,
almas que andaban deambulando por ahí, ¿no? Pero en los cementerios realmente suceden cosas duras, y en los lugares donde se han hecho cosas espantosas, terribles, los demonios caminan. Tenía la morada en los sepulcros, y con cadenas nadie podía sujetarle. O sea, vivía en los sepulcros y no lo podían sujetar con cadenas. Yo, eso sí, lo he visto, personas que tienen una descomunal fuerza. Vi un niño de 13 años, flaco y todo, arrojar como 8 o 10 monjes encima de él y ¡tras!, los botaba a todos en una forma impresionante. El demonio le produce una fuerza descomunal. Eso lo he visto, es muy impresionante. Había roto las cadenas. Continuamente noche y día iba entre los monumentos por los montes gritando e hiriéndose con piedras. En los medios espiritistas, en el libro de los Reyes, con el profeta Elías, encuentra uno que los medios se zanjaban la piel con cuchillos y se herían. Está en el libro de los Reyes. Y esto es muy común también. La sangre, y se van hiriendo y se van haciendo daño. El demonio es especialista en hacer ese tipo de daños. Y gritando en voz alta: ¿qué hay entre tú y mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Vuelve y usa la expresión de San Gabriel a la Virgen, Hijo de Dios Altísimo, ¿no es cierto? Te conjuro que no me atormentes. Y él le decía: sale espíritu impuro de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él le dijo: Legión es mi nombre, somos muchos. Y le suplicaba insistentemente que no le echase de aquella región. Legiones. ¿Cuántos soldados tiene una legión romana? Tienen dos tareas, ¿no? Una tarea, que era lo que tomaba Santa Teresa. Triaca, bueno. Y me cuenta en la próxima reunión cuántos soldados tenía una legión romana. ¿Ah? Me dicen, ¿no? Otra tarea, a ver. Entonces, era una legión de demonios. Era la palabra usada, ¿no? Por los romanos. Yo tuve un caso de un sacerdote que conocemos con Marta, XX. No lo quiero mencionar, pero exorcista. Y el hijo practicaba muchas cosas de rock metálico, cosas de nueva era y muchas cosas. Y la mamá se lo traía todas las semanas para que le hiciera un exorcismo, a la brava, ¿no? Entonces le hacían el exorcismo, el demonio salía y pescaba a otros 7 y se los traía. La otra semana lo volvían a traer para el otro exorcismo. Llegó un momento en que el muchacho tuvo más de 10.000 demonios, porque no renunciaba a nada, seguía haciendo sus piruetas. Eso sucede, ¿no? Eso es un negocio muy serio. Estos diálogos con el demonio son muy peligrosos. Se necesita un exorcista muy profesional y muy santo para que el demonio le diga la verdad, porque no lo engaña. Generalmente le responde una mentira y lo engaña. Y empiezan a decir cosas raras, pues. Y a veces dicen cosas para perjudicar la iglesia. Entonces muy difícil es eso. Y el Señor lo mandó en una piara de puercos. Un día me tocó en un exorcismo en una casa y el demonio salió y se metió en un perrito schnauzer. Y el perrito empezó a correr por toda la casa, duró 3 días corriendo, no se detenía. Entonces le pusimos un poco de agua de San Ignacio para ver si se la tomaba, y el primer día no se la tomaba. Ya el segundo día o el tercer día ya estaba totalmente a morir, pues agotado, se le botó al agua y quedó liberado. ¿No? Una liberación que hicieron en una casa. Eso sí lo vi. En otra casa en Cali también vi un perro desesperado porque hubo una liberación y el perro se sigue enloqueciendo, ¿no? Es muy común que el demonio hay que prohibirle que se le meta a los animales. Aquí el Señor, ellos le piden al Señor y se bota a los cerdos y los cerdos se arrojan al mar. En las tentaciones últimas de Jesús en el huerto de Getsemaní, el demonio le saca en cara eso.
mire que dejaste sin comida a estos pobres porqueros, mira. Los echaste allá y se murieron todos los cerdos. Entre las cosas que el demonio empieza a chuzarle a Jesús es con esa. Entiende uno en Ana Catalina eso, ¿no? Es bien interesante. Entonces, cuando Jesús le pregunta cómo te llamas, Legión. Entonces, yo no sé los que dicen que el demonio es un mal psicológico, un mal metafísico, entonces el Señor habla con los males metafísicos y psicológicos y le contestan además, ¿no? Sí, la teología moderna. La piara, el número de 2000 se precipitó en el acantilado del mar. Entonces, claro, el demonio le decía a Jesús en el huerto, 2000 de cerdos, los dejaste sin comida. Peor que la peste marranosa de ahora, pues, ¿no? ¿Sí? Que ya no va a haber en Colombia peste marranosa. ¿Saben esa buena noticia o no? No. Ah, bueno. Y que Murcia vacunó a todos los marranos. Espero que no haya ninguno aquí bien vacunado, bueno. ¿Ah? Vea, José se tapa la cara. ¿Ah? ¿Cuánta platica, José? Ah, bueno. Ah, diga eso. ¿Ah? No le vamos a cobrar diezmo. Ah, bueno, un hijo cayó, bueno. Los porqueros huyeron y difundieron la noticia por la ciudad y por los campos y vinieron a ver lo que había sucedido. El cerdo es un animal inmundo, ¿no? Pobrecitos. Llegándose a Jesús, contemplaban al endemoniado sentado, vestido y en sano juicio, que había tenido una legión, y temieron. Fíjese cómo la evangelización es muy importante, la liberación. La gente coge temor de Dios, respeto además, viendo que es Dios, porque no solamente el viento y el mar le obedecen, sino que los demonios se van. Para sacar demonios usaban los israelitas una serie de artilugios rarísimos, y los egipcios también, y claro, los demonios no se iban, ¿no? ¿Sí? Se disimulaban, como hace cuando el padre Vélez hipnotiza a los endemoniados, el demonio se agazapa y se mete más adentro, y aparentemente el tipo quedó bueno, y tienes unos demonios enclaustrados allá. ¿Qué es lo que pasa? Pusieron a rogarle que se alejase de los contornos, claro, iba a acabar con los cerdos, ¿no? Mejor que se vaya. Le suplicaban que les permitiese acompañarles, mas no se lo permitió. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuanto el Señor ha hecho contigo y la misericordia de Dios. Qué extraño que el Señor lo mandó a su casa a contar lo que Dios hizo con él. Y qué extraño que en otras ocasiones el Señor manda a no contar, a que no se lo digas a nadie. A ver, ¿por qué será? Porque no había sino marranos. Si hubiera sido en Santander, habría sido los cabros. ¿Ah? ¿Ah? No, el marrano es un animal inmundo. Para los judíos, sí, para los antioqueños es rico. Un chorizo, bueno. Contar a su familia, porque estaba totalmente endemoniado y quería transmitirle la experiencia de conversión a la familia. En cambio los otros iban a ir a hacer ruido, a contarle a todo el mundo. Tolima grande, bueno. Hay que mandar a un exorcista. Pero hay ocasiones en que no le dice no le lo digas a nadie. Y hay ocasiones en que le dice vete y preséntate al sacerdote para que cumpla la ley de Moisés. Y das una ofrenda. Son como 3 momentos diferentes que el Señor usa, ¿no? Tiene que ver algo, ¿no es cierto? Algo muy extraño. A ver, en la resurrección de la hija de Jairo y de la hemorroísa, está en ese mismo capítulo. Hay una cosa muy linda sobre las reliquias, es cuando aquella mujer le pide que lo deje tocarlo y dice que salió una fuerza de él, ¿sí? Y le toca el vestido, no le tocó el cuerpo. O sea, la unción que Jesús despedía contagiaba, permeaba la ropa. Por eso los pañuelos de Pablo echaban los demonios y la sombra de Pedro, ¿sí? Por eso entendemos lo de las reliquias de los católicos, que para nosotros se nos vuelve una superstición, ¿no?
¿sí? Pero las reliquias son muy importantes. Hay en Italia hay una mitra famosa de un obispo que fue santo, y cuando hay un endemoniado y los exorcistas no pueden con él, van y le ponen la mitra y ¡tac!, el demonio se va. De un obispo que fue muy santo. Entonces la unción sobre los huesos de Eliseo resucitó un muerto. ¿Cómo era la unción de Eliseo? ¿No? Tiraron un cadáver sobre los huesos de Eliseo. ¿En qué libro está? Bueno, sí, ya estamos mejorando. Bueno, sobre los reyes. ¿Ah? ¿Eliseo era discípulo de quién, Luis? ¿No se acuerda? Carlos tampoco se acuerda. De Elías. Bueno, el viejo Elías que vuelve ahora, ¿no? Que dicen que ya tiene el carrito listo Elías, dicen que ya está listo para volver. Yo quiero conocer al profeta Elías, no sé si el Señor me va a dar la oportunidad de verlo. ¿Ah? Señor, los pañuelos de Pablo y la sombra de Pedro. La sombra de Pedro sanaba a todos. ¿Cómo haría la unción del viejo Pedro? ¿Ah? ¿Cordón de San Antonio? Ah, de San Francisco. Y el cinturón de San Agustín, si quiere lo presto, vea. Vea. Este de San Agustín, bueno. Cinturón de San Agustín es muy fuerte, le cuento. Eso lo sé. Es muy fuerte. Es un sacramental. Y esto me lo regaló el padre Alfredito, el de la ordenación, me lo regaló. Cinturón de San Agustín. Entonces la hemorroísa tiene eso. Es muy lindo esa cosa. Después viene la resurrección de esta niña. Hay un detalle muy curioso. Tenía 12 años. El Señor dejó entrar solamente a los 3. ¿Qué pasa con esos 3? ¿Ah? Están en el huerto con Él. Están en la transfiguración con Él. Y están en la resurrección de esta niña. ¿Por qué los 3? Dicen que Dios no tiene preferencias, pero parece que sí, ¿no? Sí. Los 3 son más gracias que van a existir. ¿Eran quién? Pedro, Juan y Santiago. Bueno. Juan y Santiago eran hermanos. Y Pedro, porque iba a ser la cabeza de la iglesia, porque Y si era el otro Santiago, no era el hermano Juan. No. Sí. Ay, mire, Estelita tiene visiones, oiga. ¿Ah? Ahora va a orar por nosotros, Estelita. Unos carismáticos aquí. Bueno, esos 3 en el huerto con el Señor, en la transfiguración ahí. Una cosa muy extraña, muy linda además. Y el Señor mandó que le dieran comida después de resucitarla. De una forma muy curiosa. ¿El primer mártir cómo se llamaba? Esteban. Bueno. Dejemos la muerte del Bautista. La misión de los apóstoles, capítulo 6 de San Marcos, recorría las aldeas del contorno llamando a los 12, comenzando a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les encargó de que no tomasen para el camino nada, más que un bastón, ni alforja, ni dinero, ni cinturón, ni calzasen sandalias, y no llevasen 2 túnicas. Desobedientes las monjas de Madre Teresa que llevan 2 túnicas, hola. ¿Ah? Eso es una muestra de fe, ¿no es cierto? Para probar la fe de ellos, para probar la misericordia, para probar la capacidad de eso. Eso no quiere decir que andemos nosotros así, pero sí que vivamos en fe, confiados en la misericordia y en la providencia de Dios, que nos falta tanto. Esa experiencia del envío. Este es uno de los 6 envíos que tiene la Biblia. Es muy importante la organización de la iglesia en que hay envíos. Cuando el obispo envía a los sacerdotes a evangelizar, cuando enviaron al padre al África allá a evangelizar, tuvo que obedecer al obispo. Hizo una maravillosa labor. Pero hay un envío. A Jesús lo envía el Padre. Jesús envía a los apóstoles.
Hay un envío, hay que una obediencia a la iglesia en esos envíos. Siempre es bueno eso. Hay una cosa muy importante que les quiero enseñar de discernimiento en el Evangelio, antes de seguir adelante. Ustedes tienen que fijarse a quién se dirige el Evangelio. A ver, algunas veces el Señor le habla solo a Pedro, otras veces a los apóstoles, otras a los discípulos, otras a la multitud. Y de pronto a una persona en particular, a un poseso. De modo que hacer una extensión de los textos, como hacen los evangélicos, que el Señor le dice a Pedro, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, no, lo dijo a nosotros, a la multitud. Se lo dijo a Pedro. Por eso el Papa Benedicto sacó el jubileo, y ahora el jubileo de los sacerdotes, porque tiene ese poder, es el hombre que tiene más poder en el mundo. No es el presidente de Estados Unidos, ni el de Rusia, ni Putin, no. El hombre con más poder real en el mundo es Benedicto. Imagínense el jubileo, les quedan 2 días de jubileo paulino, ¿no? Si tienen una almita por ahí suelta, hasta el 29, ¿no? El año paulino. El año de San Pablo. ¿Qué poder tan grande? ¿Hacia quién se dirige? A Jesús. Jesús le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, confirma a tus hermanos en la fe, le dice. No le dijo a los apóstoles, ni que a los apóstoles. Y sopló sobre los discípulos, a quienes perdonaban los pecados le quedarán perdonados, no sobre la multitud, sobre los discípulos. Entonces hay que mirar el discernimiento a quién se está dirigiendo Jesús. ¿A quién se está dirigiendo? Eso es muy importante en el Evangelio, observar eso, para no equivocarse uno. A la multitud le dio muchas facultades. En mi nombre echarán demonios, sanarán enfermos, los señales que acompañarán a los que crean, a todos. Entonces nos dicen a nosotros, ¿y por qué ponen las manos? Porque ahí el Señor nos envió a eso. Que me dice un sacerdote, es que echar demonios es solo los sacerdotes. No, Señor. Por eso el demonio le hace caso a los pastores evangélicos también, porque creen. Y sanan enfermos porque creen. Ese cuento de que las mentiras que los pastores sanan enfermos no es verdad. El Señor sana a través de ellos, porque ellos le creen a Jesús. Lo que pasa es que no tienen el poder que tiene Benedicto, de hacer un jubileo. No tienen eso. Uno ve, a mí me ha tocado esto del jubileo, me ha tocado cosas tan maravillosas, y la gente sale del purgatorio. Mucha gente, otros no salen. Pero mucha gente sale, y sale rápido. Anoche me volví a soñar con un compañero de universidad que murió. Algunos de ustedes lo debieron conocer en la política, en la prensa, Fernando San Clemente Molina. Éramos muy buenos amigos. Además, él era un gran amigo, además, muy buen amigo. Y me soñé anoche con Fernando. Dije, ¿será que el Señor quiere un jubileo por él? Esta tarde lo podemos hacer, ¿no? A las 5:30 allá en Lourdes, y lo más pronto posible, ¿cierto? Él murió hace años. Entonces es muy importante el poder que Dios le entrega a Pedro y la direccionalidad bíblica. ¿A quién se direcciona? ¿A quién se dirige la Biblia? Muy importante. Fíjense que a Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mi rebaño. Y solamente a Pedro se lo dijo. Y le dijo, confirma a tus hermanos en la fe. Y le dio la gracia a Pedro de saber quién era él. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y fue Pedro el único que recibió esa bendición, ¿no? Tenemos que orar por nuestro Pedro, que va a ser perseguido. Va a ser perseguido y seguramente asesinado, sabemos, creemos. Bueno. En la primera multiplicación de los panes hay una cosa muy importante que observar.
Es un detalle muy importante, súper importante. La multiplicación los dejó más atemorizados. Esa sí que los dejó aterrados. Mire, fue tan grande lo de la multiplicación de los panes que cuando Jesús camina sobre el mar, ellos todavía estaban perplejos porque no entendían lo de la multiplicación. Ahora los teólogos modernos dicen que era que llevaban las 11 debajo de la bata de la túnica y sacaron y repartieron, que fue una muestra de solidaridad. Mentiras, mentiras. Esos hábitos no los tenían los judíos. Sí, ese es un hábito paisa y colombiano, las 11 después. ¿Y usted sabe por qué llevan las 11? ¿Alguno sabe por qué llevan las 11? Porque las matronas de Bogotá, cuando Bogotá era un bosque y eran unas cabañitas, era muy frío, había mucha niebla, ¿no? Entonces a las 5 de la tarde a tomarse el chocolate caliente para el frío, en las casas, ¿no? Tomaban chocolatico. Y los viejitos pechilanudos se volaban de la casa a tomarse las 11 letras del aguardiente. Para que no los vieran las matronas por allá metidos tomando su aguardientico, ¿no? Barzalero, porque no había licorera. Entonces, eso está en las crónicas de Santa Fe, Bogotá, ¿no? Hermoso. Salían a tomarse un aguardientico. Cuidado, José. Bueno, cuando haga frío. ¿Ah? Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Respondiendo les dijo: despídelos para que se vayan a las aldeas del contorno y se compren algo de comer. Él respondiendo les dijo: dales vosotros de comer. Y le dijeron: vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Ese es un dato muy interesante. 200 denarios de pan es mucho pan. Es decir, eso quiere decir que es mentira lo que dicen los teólogos, que llevaban debajo de la túnica el avío. No, eso es mentira, porque entonces el Señor, ¿para qué les dijo que les diera 200 denarios de pan si sabía que iban a sacar la comida? No. Y hay una cosa muy curiosa. ¿Cuántos panes tienen? Y habiendo informado, le dejaron 5 y 2 peces. O sea, el Señor utilizó una cosa que tenían, ¿no es cierto? Y les mandó darles de comer a ellos. Utilizó los panes y los peces que llevaban ahí. Ha podido no multiplicar, crearlos ahí, sin multiplicar los otros. Y realmente fue una creación, porque físicamente no es posible sacar de 5 panes miles de panes ahí. Pero el Señor quería hacerlo desde la solidaridad de ellos. Que ellos fueran solidarios con lo que tenían y Él dio lo que Él tenía, que era Dios. Es decir, era pidiéndole a ellos: den lo que ustedes tienen y yo voy a dar lo que yo tengo. Los hombres dieron lo suyo y Dios dio lo suyo. ¿Sí? Pero quería que los hombres dieran lo que tenían. Que Él ha podido hacerlo sin necesidad de que les diera ningún pan, pues, ¿no es cierto? Y este camino sobre el mar es muy importante. El Evangelio tiene un sentido literal, un sentido alegórico y un sentido simbólico. Vamos a ver qué sentidos hay aquí, en esto, realmente qué significa. Enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y a precederle al otro lado. La barca simboliza la iglesia, no es la barca de Pedro. Y los discípulos van en la barca de Pedro, los verdaderos discípulos. Y los obliga a subir en la barca. Y tiene que atravesar el mar, ¿no? El mar de Galilea. Despedida de la muchedumbre. Después de haberse despedido, se fue a un monte a orar. El testimonio de Jesús, el encuentro con el Padre. En la ascensión el Señor dice: suba mi Dios y vuestro Dios, suba mi Padre y vuestro Padre. Nos había legado al Padre, es el legado más grande de Jesús, hacernos hijos de Dios y legarnos al Padre. Suba mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y vuestro Padre. Y Jesús se retiraba a encontrarse a solas con el Padre. Eso es muy hermoso.
Son detalles del Evangelio. Llegado el anochecer, se hallaba en la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos fatigados de remar, porque el viento era contrario. Esto simboliza muchas veces que uno rema y rema, evangeliza y evangeliza y la gente no se convierte. El viento es contrario muchas veces. Es difícil, ¿no? Y los vio fatigados, los vio cansados, ¿no? A veces remamos mucho, tenemos con nuestras propias fuerzas, ¿no? Y remamos y no producimos frutos. Porque nos falta Jesús, nos falta oración, nos falta la presencia de Él. Hacia la cuarta vigilia de la noche, ¿qué hora es eso? Las 3 de la mañana. Y pescando uno metido en una barca, no, qué sueño. ¿Ah? Estaban acostumbrados, pesca siempre es mejor de noche. Siempre. Estaban acostumbrados a trabajar de noche. Y de noche tenemos que trabajar. Pero el Evangelio tiene una frase que me impresiona mucho, que el Señor dice, velad mientras es de día. Trabajen mientras es de día, porque llega la noche en que ya no podréis trabajar. Y es la noche de los tiempos, cuando llegue el gobierno mundial y lleguen todas las cosas, ya no podréis trabajar. Trabajen mientras es de día, porque llega la noche, es la noche de la historia, la noche de los tiempos. Son los 3 días de oscuridad espiritual, que son 3 años. Si no se celebra Eucaristía. No se celebra Eucaristía, en que ya no podréis trabajar. Velen mientras es de día. O sea, que esté la luz, y Él es la luz, yo soy la luz. En ese momento Él no está. Hay el único texto apocalíptico del Evangelio de San Juan, porque San Juan no tiene el discurso apocalíptico de Jesús, de Mateo 24, Lucas 21, pero tiene un testigo apocalíptico. Dijo, vino el Hijo del Hombre enviado por el Padre y no le creyeron. Vendrá otro en su propio nombre y a ese le creerán. Pero ya el anticristo. Y los judíos lo van a recibir como si fuera el Mesías. Dice el padre Suárez, ese santo jesuita del siglo XVI, el padre Suárez tiene un tratado sobre eso, bellísimo además. Un jesuita muy bueno. Yo no sé por qué no canonizaron al padre Suárez. Bueno. En la cuarta vigilia vino la noche, vino a ellos andando sobre el mar e hizo ademán de pasar de largo. El Señor es muy zorro, ¿no? En Emaús les hizo la misma pirueta. Y aquí hizo ademán de pasar de largo a ver cuál era la respuesta que le daban. Pero qué susto, uno a las 4 de la mañana viendo un tipo caminando sobre el agua, antes no. ¿Ah? Pero ellos lo vieron andar sobre el mar creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos. No, yo me imagino esa escena, como sería terrible, ¿verdad? Todos gritando ahí, porque le veían y estaban espantados. Pero él habló enseguida y les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Mire, esa es una frase tan profunda. Estamos en la noche, estamos sobre el mar, que es sobre el mal. En este momento estamos sobre el mal, está anocheciendo ya, el mundo está anocheciendo. Y el Señor nos dice, ánimo, soy yo. El soy yo es el yo soy, o sea, es Dios, ánimo, yo soy. No tengan miedo. En la vigilia de la noche, no tengan miedo, soy yo, no teman. Por eso el significado espiritual del Evangelio. El significado literal fue ese, ¿no? Pero el otro es el espiritual y el alegórico, ¿no? Soy yo, no tengan miedo. Subió con ellos a la barca. Fíjese que uno baja el temor y el Señor se sube a la barca. Y el viento se calmó. Y se quedaron en extremo estupefactos. Bueno, callados, estupefactos. Pues no se habían dado cuenta de los panes. Su corazón estaba embotado.
es que era muy difícil. ¿Por qué el Señor? Bueno, fuera el de la Virgen María, no, el de la Virgen no. Y sopló y les dijo, les abrió el entendimiento. Como decía el Chinche, las entendederas. Les abrió el entendimiento. No habían entendido. Un tipo multiplicando panes y peces, pues caminando sobre el agua. Y ellos callados comiéndose eso ahí, embotados. ¿No? Siglo primero, es que no era ahora la ciencia, la tecnología. Ahora hubieran dicho que era un movimiento parapsicológico. Parapsicológico, y ni siquiera saben qué es esa vaina. ¿Ah? Resucitó y no lo entendieron. El Señor tenía que asumir otra figura a veces, en Maús, en otras partes. Cosas que solo Dios puede hacer, pero maravilloso además. Qué lindo, ¿no? Estaban embotados. No se habían dado cuenta de los panes. Se los comieron, pero callados ahí. Hecha la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, le conocieron y corrieron de aquella región y comenzaron a traer en camillas a los enfermos donde oían que él estaba. Qué perseguidera. Yo me imagino, si los carismáticos lo perdieron a uno, ¿cómo sería el pobre Jesús? Francisco Javier tenía que como esconderse, porque tenía ese don de que lo tocaban y se sanaban. Todavía los huesos de Francisco Javier sanan, todavía. Dormía 3 horas. Y todavía, dice que ¿dónde están? Ya va a armar viaje, nos vamos para la India, o sea, ya están en un sarcófago allá. Vamos para la India a ver, y escríbale al Papa que le regale una uña que nos mande aquí para Belén. ¿Ah? Y se sanaba la gente con Javier, cuando tocaban a Javier se sanaban. Y Javier se escondía mucho por eso. Dormía 3 horas como nosotros, ¿no? Sobre unas cuerdas dormía. Corrieron en camillas donde quiera que iban llegando, en las aldeas o ciudades o en las alquerías, colocaban a los enfermos en las plazas y les rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su vestido, y cuantos le tocaban quedaban sanos. Otra vez las reliquias, ¿no? ¿Qué se hizo la túnica de Jesús? O el manto de Jesús. Se la repartieron, pero Nicodemo la compró. Se la jugaban a los dados. A los dados, los romanos fueron los que inventaron los dados, ¿no? Esos sí eran buenos para jugar dados, ¿no? Bueno. Dicen que Tiberio, dice una leyenda, que Tiberio mandó traer el manto sagrado de Jesús y que se curó del cáncer. El emperador Tiberio. ¿Quién sabe? ¿Será verdad o no será verdad? Muy bien. Yo quiero solamente en el capítulo 7 hay 3 cosas muy importantes de sana doctrina, muy importantes. ¿Ah? Sanos. Sí, yo tengo una nácara aquí antigua. Pues sí, sanos. Porque es que uno tocando una persona no se salva, se puede condenar. ¿Cuántos de los que Dios ha sanado se han condenado? Es decir, cuando los leprosos volvieron uno, a ese sí le dijo, tu fe te ha salvado. A ese sí le dijo. Y fueron sanados 10. Y salvado uno. ¿Ah?
Mucha gente se sana y se puede condenar, ¿no? La salvación. Muy bien. En las tradiciones rabínicas, en el capítulo 7, hay 3 episodios muy importantes en cuanto a la doctrina católica. Es muy importante. Esta primera parte de las tradiciones rabínicas, de comerse el pan con las manos impuras y de no lavar cuidadosamente los objetos, y guardar una cantidad de tradiciones, lavado de las copas, vasijas, bandejas. ¿Por qué tus discípulos no siguen la tradición de los antiguos, sino que comen pan con manos impuras? Y él les dijo: profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Me dan culto vano enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Muchas veces la liturgia tiene un sentido. Entonces nos vamos volviendo fanáticos de las formas y Jesús los reprocha. Está muy bien guardar las normas de la iglesia, por eso la iglesia tiene derecho canónico, tiene un ordenamiento, hay que obedecer, ¿no? Y obedecer al Papa, obedecer el magisterio. La obediencia al obispo es obediencia al Espíritu Santo, decía San Ignacio de Antioquía. Es muy importante obedecer, pero no, la gente a veces se mete en unos escrúpulos tan raros, ¿sí? Y hay que ser cuidadosos con las cosas sagradas. Hemos perdido la sacralidad, nos hemos desacralizado, todo eso es verdad, pero a veces en el corazón, Deuteronomio 13, no tenemos a Dios. Y no tenemos amor. El Papa Pablo VI hizo ese formidable Papa, además, el Papa del siglo, lo llamó Juan Pablo II, decía una cosa muy importante, le dijo a los carismáticos: el Espíritu Santo puede dejar los dones, los carismas, y no estar. Si no tiene amor, no está. O sea, usted puede sanar, profetizar, hacer milagros, resucitar muertos, y el Espíritu Santo no está, porque no hay amor. Lo más importante es el amor, sino que le cuente ese que tiene un hábito allá franciscano. Lo más importante es el amor. La locura de Francisco, ¿no? El amor, la de la Madre Teresa. Hay un libro del padre Carlos Carreto que sería bueno que leyeran todos. Se llama Lo importante es amar. Oiga, entonces esta enseñanza, dejando de lado el precepto de Dios, os aferráis a la tradición humana. Y les decía: en verdad abrogáis los preceptos de Dios para guardar vuestra tradición. Moisés ha dicho: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre es reo de muerte. El Señor da una buena lección sobre eso. Hay que guardar las normas de la iglesia, hay que respetarlas y hay que no romper la sacralidad que hemos roto. Eso tiene una tradición y tiene una firmeza y tiene una cosa buena, pero no poner la fe en eso, sino en el primer mandamiento, el mandamiento del amor. Y la verdadera pureza. Este capítulo 7 de Marcos es muy importante, lo tienen Mateo y lo tiene Lucas. ¿Cuál es la verdadera pureza? Llamó a la muchedumbre y les decía: nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle. Lo que sale del hombre es lo que le contamina. Le preguntaron los discípulos y contestó: vosotros también estáis faltos de sentido, ¿no comprendéis? Todos son puros, todos los alimentos, que todo lo que fuera entra en el hombre y no puede contaminarle. O sea, realmente quedó derogado el precepto de los cerdos. San Pablo dice: todo lo que nos comemos con acción de gracias es bueno, todo. Y San Pedro con la visión del mantel también, porque no entra en el corazón sino en el vientre y es expelido en la letrina.
Todo lo que el hombre sale, eso es lo que mancha al hombre. Dentro del corazón del hombre proceden pensamientos malos, fornicaciones, hurtos, homicidios, adulterios, codicias, maldades, fraude, impureza, envidia, blasfemia, altivez, la insensatez. Todas esas maldades del interior proceden y manchan al hombre. A veces guardamos muchos preceptos y muchas doctrinas y por dentro estamos enfermos. Esta mañana que veíamos a Santa Teresa, lo de las moradas de Santa Teresa, que es tan interesante, hay que purificar el corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. En estos días me decían que los ministros de la Eucaristía, que eso era mortal. Dije, sí, San Tarcisio debe estar en el infierno, que era ministro de la Eucaristía. San Tarcisio, oiga, obedezcan la iglesia, vivan la iglesia. Es que hay una revelación de una monjita que dijo, no, pues no le crean a la monjita, créanle al magisterio de la iglesia. El Espíritu Santo no lucha contra el magisterio de la iglesia. Regla de San Ignacio de Loyola. Si a mí cuando me dicen que los ministros de la Eucaristía, digo, pues San Tarcisio debe andar en el infierno, porque repartía la Eucaristía para allá, era un niño, ¿no? Hay que... Pero tú no conoces el corazón de esa mujer, ¿cómo lo vas a saber si es santa de pronto? Eso no tiene nada. De pronto está más dañadito el cura. Solo Dios lo sabe. Y si la iglesia lo autorizó, obedezcan la iglesia. La iglesia, la obediencia es a la iglesia, magisterio de la iglesia, hay que hacerlo. Juan Pablo II publicó el catecismo por eso, para quitar equívocos y disipar una cantidad de dudas y de cosas. Catecismo de la Iglesia Católica, este es el resumen del magisterio, y le garantizo que no tiene ni un error bíblico. ¿Quién le impuso las manos a Pablo? Ananías, ¿no? Y era un laico, y se sanó. Bueno, la mujer cananea. El episodio de la cananea es muy interesante porque querían que Jesucristo solamente se metiera con los judíos y los escandalizaba que andaba con pecadores públicos. En la costumbre judía de los pecadores públicos no se les hablaba porque estaban manchados y los judíos se sentían puros y predestinados además. Tremendo. La mujer era cananea. ¿Sí? Ciro-Fenicia, peor todavía. Siria y Fenicia, todavía peor. Los sirios eran primos hermanos porque eran semitas, los fenicios no. Los fenicios hoy son los libaneses. Bueno, hoy son los fenicios, por eso son tan buenos negociantes, tan hábiles, pues, siguen siendo negociantes. Entonces, la mujer cananea se le arrimó al Señor y le dijo una cosa muy impresionante, le habló del pan a los perros. A mí eso me impresiona mucho. Cuando uno comía, generalmente la mesa era sin mantel, así, y lo que quedaba ahí, la gente cogía con las manos y le hacía así, lo echaba para afuera y los perros lo comían. Eso era una costumbre judía. Y había varios perritos ahí y se comían lo que quedaba ahí de la mesa. Y perro eran los gentiles. Nosotros somos perros. Los judíos eran los privilegiados, los elegidos, y nosotros los perros. Perros eran los gentiles. Entonces cuando a uno le dicen perro, el Señor le dijo perro, ¿ah? No es lícito echarle el pan a los perros, o sea, a nosotros los gentiles. Porque Él había venido a la salvación de Israel. Pero el profeta Isaías había profetizado que era luz para iluminar a los gentiles. La salvación era del pueblo de Israel. Pero la desobediencia de Israel nos la trajo a nosotros. Y entonces el Señor, guardando esa tradición, le dice, no, es que a los perros no les puede echar la comida. Y nos dijo perros, ¿no? Y a la mujer le dijo perro también. Entonces hay un texto, ese texto es muy hermoso. ¿Qué arrancó el milagro del corazón de Jesús?
La humildad. La humildad. Digo, pero es que los perros comen de las sobras de la mesa. Y al Señor la humildad lo sacudió profundamente. Y quedó liberada esa mujer. A mí me parece un episodio tan hermoso, ¿no? El de esta mujer y de la humildad. Me parece lindo esos 3 episodios del capítulo 7, que son muy importantes en el Evangelio de San Marcos. Espero que la semana entrante todos hayan leído el Evangelio de San Marcos completo. Está muy cortico. ¿Ah? ¿Cuál evangelio? San Marcos. Todos. Muy bien.